¿Cómo están, parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast MD, este canal en el cual estamos subiendo todos los días a las 10 de la noche una nueva historia, una nueva narración de alguna teoría conspirativa que hemos encontrado por internet que haya pasado en Colombia. Todo esto luego de haber visto ese famoso iceberg colombiano, el cual seguramente has visto y has oído un montón. Y en este canal nos estamos dedicando a escuchar y a entender y a explicar cada una de estas teorías que aparecen en ese iceberg que ustedes encuentran por internet. Eso sí, antes de empezar, no olvides por favor regalarle un bonito like si te gusta esta historia, y de paso, si te gustaría escuchar cada día una historia nueva a las 10 p.m, no olvides suscribirte totalmente gratis a este canal. La primera tiene que ver con el mejor político que ha tenido esta patria querida. Un señor que lastimosamente nunca fue presidente, y no estoy hablando de Galán, ni de Gaitán, ni de ningún prócer de ningún tipo de partido político, sino de una persona que se lanzó siempre a la candidatura presidencial como independiente. Un señor que lastimosamente falleció sin poder ver lo grande que hubiera sido este país si todas sus ideas se hubieran realizado, se hubieran llevado a cabo. Yo estoy segurísimo que seríamos un país de primer mundo. Estoy hablando de Gabriel Antonio Goyeneche. Fue un político colombiano nacido en Socha, en Boyacá, no en Soacha, en Socha, y se le veía mucho rondar por las instalaciones de la Universidad Nacional, donde vivió por mucho tiempo. Una persona sin casa, así que estuvo en una de esas habitaciones de la Facultad de Veterinaria durante muchísimos años, principalmente en los cuales hizo campaña presidencial. Y tú te preguntarás, Camilo, pero este señor, ¿por qué fue el mejor candidato, el mejor presidente que pudo haber tenido este país, que al final no fue? ¿Qué tenía este señor de interesante?, te preguntarás tú. Bueno, él fue candidato no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 veces fue candidato a la presidencia de la República como independiente. Nunca se unió a ningún partido, y lastimosamente pues nunca pudo ganar, como es evidente. Pero en este caso, en este punto de la historia, quiero más que centrarme en su vida, porque tiene muchos aspectos graciosos. Quiero empezar a contarte qué tipo de propuestas tenía este señor para la presidencia de Colombia, y que pues al final nunca se pudieron hacer. Seguramente seríamos un mejor país si lo hubiéramos logrado. ¿Cuál fue su primera y la más controversial, que seguramente titulará el video cuando recorte este audio y lo suba por aparte? Y es que este señor tenía una idea increíble, y era, para poder conectar todo el país en una sola vía, pavimentar el río Magdalena. Es uno de los memes más comunes del tema del río Magdalena pavimentado, pero sí, no es mentira, alguien sí lo propuso alguna vez. Este señor Goyeneche lo propuso, dijo, hombre, si ya está el río Magdalena, esto no es mentira, no me lo estoy inventando, si el río Magdalena ya tiene agua, es echarle arena y cemento, se pone dura, y por ahí vamos a poder pasar los carros de norte hasta centro, casi terminando por occidente del país, llevando todo por el río Magdalena. Así aprovecharíamos que ya hay una vía que atraviesa todo el país, no tendríamos que tumbar ni atravesar montañas, sino simplemente le echamos arena y cemento a todo el río Magdalena y podemos irnos en carretera hasta la costa Caribe. Ese fue su principal lema de campaña, pero tiene muchos más. Este es el que más me gustó. Una persona pero que iba muy adelante, o sea, incluso para ahorrar agua, pues el río ya tiene agua, simplemente le echas arena y cemento y das vueltas con un palo y tenemos carretera que nos conecte de centro a norte del país. Es una cosa increíble, pero no paraba ahí. Sabía que el tema de las lluvias era un tema bastante complicado, porque la infraestructura pues del país para la década de los 50 pues también tenía bastantes problemas contra semejantes tormentas que caían en esa época. Y su principal propuesta fue, después de la del río Magdalena para Bogotá, colocarle techo a Bogotá. Él dijo, si hay problemas de que se mete el agua, de que los edificios no alcanzan, que no sé qué, de que se inundan las calles, los caños, las vías, pues si colocamos techo, es algo muy lógico, si colocamos techo pues ya no cae agua en Bogotá y ya no se va a inundar Bogotá. Fue una gran idea que el señor también tuvo, ponerle techo a Bogotá, que obviamente en esa época era mucho más pequeño que lo que es hoy. Pero claro, cuando alguien le dijo, oye, pero Gabriel, yo creo que es poquito jodido ponerle techo a Bogotá, él dijo, tienes razón. Se sentó, se tomó su tiempo para pensarlo, seguramente para consumir algún tipo de hierba, ¿no?, en forma de cilindro. Y después dijo, claro, tienes razón, tal vez me pasé. Creo que esa propuesta está un poco salida de contexto. No estaría bien colocarle techo a Bogotá, pero sí estaría bien decirle al ejército que constantemente esté sobrevolando Bogotá para dispararle a las nubes.
Entonces, claro, cuando las nubes se empiezan a juntar, se forma una nube de lluvia y empiezan las precipitaciones. Pero si no deja el ejército con bombardeos a las nubes que se formen, pues nunca va a haber agua, nunca las nubes se van a juntar para hacer tormentas. Es una idea que el tipo tuvo y dijo, claro, ponerle techo, me pasé, creo que estoy un poquito loco. Pero hombre, si mandamos el ejército en jets y cada rato cuando se vaya a formar como que se esté colocando en negro el cielo, pim, 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 bombardeo, destruyen las nubes y ya no hay lluvia. A pesar de semejantes ideas que él tenía, aparte también tuvo otras ideas un poco más con temas de ingeniería, como crear el primer inodoro que no necesitara agua ni papel higiénico, sino más que todo con tema de aire a presión. ¿Cómo funcionaba? La verdad nunca lo explicó muy bien y no hay mucho detalle de eso. Yo sé que yo te las estoy contando, obviamente con la mayor seriedad, aunque sabemos que son graciosas, pero no quiero que pienses en este punto de la historia que lo que te estoy contando él lo hacía a propósito para hacer reír. O sea, él no era un comediante de la época, él sí era un político, él sí quería llegar a la presidencia, sí se lanzaba, sí hacía campañas, sí hacía conversatorios con las personas, cabildos abiertos, iba de ciudad en ciudad haciendo campaña política para su presidencia. O sea, esto que le estoy contando es de una persona que sí quería hacer estos proyectos, ¿vale? Que sí quería ser presidente de Colombia y sí pensaba que todo lo que te estoy contando se podía hacer, ¿vale? Porque seguramente alguno pensará en este punto, ay, Camilo, pues era un tipo ahí que se hacía el chistosito y pues para hacer reír a la gente. No. Está totalmente documentado que el tipo siempre fue político y siempre lo hablaba todo lo que te estoy contando con la mayor seriedad posible. ¿Por qué te digo esto? Porque las siguientes propuestas de campaña para modernizar Colombia fueron un poquito más extremas. Una de ellas tenía que ver con convertir la chicha, que es algo muy tradicional de Cundinamarca, una bebida alcohólica, podríamos decirlo así, convertirla en champaña, convertirla en la champaña que exportaría Colombia. Y otra mucho más interesante era que en algunos ríos de zonas bastante distantes donde no llegaba mucho el tema vehicular, pues no se podía distribuir el aguardiente de la mejor manera. Entonces él había sugerido que se cargara un montón de anís y se colocara en los páramos y en las nacientes de los ríos para que el agua se convirtiera en aguardiente y así la gente pudiera emborracharse y beber unos tragos con sus amigos a la orilla del río. Según lo relata Pedro Claver en su libro Biografía del Disparate, él comenta que en el 58, la primera vez que Goyeneche fue hasta las elecciones presidenciales, en plazas y en calles hablaba con la gente, polemizaba, explicaba su programa de gobierno y sacó un total de 12 votos. Y él, que era una persona a la vez muy creyente, dijo que sacó 12 votos porque eran los 12 apóstoles. Después de esto el señor continuó, el señor dijo, bueno, esto es pa' varones, yo continúo, pero que voy a ser presidente en el 62. Siguió su campaña presidencial, hacía lo mismo. El doctor, porque así le decían, Goyeneche, era hábil con las palabras y su discurso denotaba un humor peculiar y brillante. Decía profesar la austeridad y por eso justificaba pues que siempre iba con ropa toda vuelta nada, sucia, rota. Entonces decía que pues era porque había que darle al pobre y que él no tenía que comprar cosas porque el pueblo es para el pueblo y bueno, todo ese discurso. En el 62 vuelve y lo intenta, no lo logra, no se sabe cuántos votos sacó en esa época. En el 66 vuelve y lo intenta, se manda otra vez a las elecciones presidenciales y en este caso tuvo, luego de colocar su voto en la urna, que mucha gente lo acompañó y lo aplaudió, pues molestando, el tipo juraba que era gente que iba a votar por él, colocó su voto en las urnas. Y cuando colocó su voto en la urna le dio un dolor de estómago terrible. Y el tipo sale corriendo a una cafetería que quedaba por ahí por el centro de Bogotá. Obviamente hacer lo que la naturaleza le pide, ¿no? Depositar lo que viene siendo bueno, eso. Vuelve y como buen prócer de la patria dice, esto de ser candidato no es una cuestión baladí. La angustia se paga con diarrea. Unos mensajes bastante épicos. Yo creo que el tipo... ¡buah! O sea, en ese momento yo hubiera votado por él. Pero continuó su carrera. A las 6:30 de la tarde se supo cuántos votos había sacado cada uno de los candidatos. Y él pasó de 12 votos a 33. Y gritaba, 33, 33, como los 33 años que tenía Jesucristo cuando murió en la cruz. 33 es un número cabalístico. Esto quiere decir que los grandes días
están por llegar. Sacó 33 votos, lo volvió a comparar con algo que pasó con Jesucristo y continuó con su carrera presidencial hasta llegar a 1970 y nuevamente se mandó a la presidencia, en este caso contra dos potencias políticas como lo fueron en su momento Misael Pastrana y el coronel Gustavo Rojas Pinilla. Uno conservador, el otro liberal, se mandan a la presidencia y este tipo ahí atrás remando queriendo ser presidente contra estos dos monstruos. Obviamente, como te lo podrás imaginar, no lo logró. Tampoco pudo en el 70. Antes del 74, cuando lo volvió a intentar, lanzó otra de sus propuestas. En este caso, ya el tipo hablaba de macroeconomía. Él dijo, ¿cómo hacemos que todos los habitantes de Bogotá sean ricos? Te pregunto, ¿cómo hacemos que los...? Y claro, el man pensaba y echaba cabeza, a ver, ¿qué podemos hacer para que la gente se vuelva millonaria? Y se inventó, bueno, según él se inventó, pero era algo que existía hace muchos tiempos en la economía mundial. Seguramente algunos de ustedes o sus papás han hecho una cadena con amigos o con familiares. Y el tipo se inventó un sistema así, pues según él se lo inventó. Y dijo, si en un barrio elegimos a la persona más pobre por día y le damos un peso, todos los del barrio le damos un peso a esa persona de la noche a la mañana se va a volver va a tener mucho dinero, no millonaria porque tampoco, pero va a tener mucho dinero y se va a volver rico. Al siguiente día le damos un peso al vecino que quedó pobre y le damos un peso, se va a volver rico de la noche a la mañana. Y así hasta que todos los del barrio reciban un peso de todo el barrio y todos nos vamos a volver ricos. Claro, ahora que te expliqué cómo funciona una cadena, te darás cuenta que si yo le doy un peso a todo el barrio y al final todo el barrio me da un peso a mí, no gané ningún peso. Recuperé lo que yo di, pero no gané nada. Si le di 10 pesos a 10 personas y ellos me dan 10 pesos al final, pues recuperé mis 10 pesos y no me hago millonario. Simplemente paso el dinero de persona en persona, pero no aumento mi capital. Es una explicación un poco básica de lo que él quería hacer, pero claro, en su mente él decía, si le damos un peso, que para mí no es nada, a una persona, se vuelve millonario y todos se vuelven millonarios. No se daba cuenta que obviamente el último de la fila que recibe el peso, ya le dio peso a todo el barrio, por lo cual ese ya está más pobre que los demás, y cuando ese reciba su parte de plata de todo el barrio, el resto del barrio ya se volvió pobre porque se la gastó dando pesos a los demás. Pero bueno, él estaba en su mundo y yo digo, yo hubiera votado por el señor en el 70, pero de verdad, no lo hubiera dudado. Ese señor tenía unas propuestas increíbles. Gabriel Goyeneche, una persona que no es muy recordada en el tema político, pero sí en el tema conspiranoico, teorías en ese bajo mundo de las redes sociales. Se debería hablar más de este señor porque tiene unas propuestas increíbles que yo creo que si hubiera llegado al menos una vez de las 5 que se lanzó a la presidencia, ¿quién carajo sabe dónde estaríamos hoy en día? Yo sí sé dónde. En la carretera vía Santa Marta por todo el río Magdalena. Hermoso.